epilepsia. Y entonces estuvimos contribuyendo con las madres que trabajaron en esto para que salga la ley en Argentina. Pero no tengo directamente experiencia o muy poca en dolor, y voy a compartir con ustedes lo que se sabe sobre el tema de cannabis. Y después quedo abierta a las preguntas. En realidad el uso de cannabis tiene un uso recreacional, que tiene efectos psicoactivos, tiene también usos en algunas religiones, en algunos pueblos, en algunas religiones. Tiene un uso industrial, que ahora les voy a contar un poco más porque es muy interesante, y también está reportado desde hace mucho, como vamos a ver, en la medicina. El uso muchos de los que están acá se deben acordar de la hoja de cáñamo. Hay algunos investigadores que dicen que en realidad la prohibición del cannabis y la designación de cannabis como droga prohibida tiene que ver con esto. Porque, como ven acá, se usaba cuando a principios del siglo pasado, la hoja de cáñamo se usaba para todo esto que les muestro acá, sale a competir fuertemente con la industria del plástico. Y era mejor el cáñamo, porque estaba plantado en todos lados, pero los que tenían el plástico eran los países poderosos. Y entonces no le convenía que esté esa hoja compitiendo. Entonces, junto con la posibilidad del uso psicoactivo, fue que aparece la prohibición. Digo, como para tenerlo en cuenta esta utilización. Acá están los dos grandes tipos de plantas de cannabis, que son la sativa y la índica, y que lo que se utiliza para tanto el uso recreacional como medicinal es la flor. Cuando florece, la planta hembra es la que se utiliza para el uso del cannabis. Como cualquier planta, las plantas tienen componentes químicos. Es muy caro, es muy difícil identificarlos. Entonces, para el caso del cannabis no es una excepción. Se identificaron algunos componentes, que los que son más conocidos y los que más se saben son el THC, que es el que tiene más usos psicoactivos, el que se utiliza más para la recreación, y el CBD, que es el cannabidiol, que es el que se conoce más componentes médicos. Sin embargo, cuando la industria, como hizo con casi todas las medicaciones que usamos, tienen un origen químico, tiene un origen, vegetal, y después se hace la síntesis química. Cuando se quiso hacer lo mismo con el cannabis no se pudo. En realidad se pudo, pero no fue tan efectivo. Por lo tanto, se asume que lo que debe ocurrir es que hay muchos componentes que no se reconocieron que tienen un efecto terapéutico. Por eso, de hecho, los estudios que se están haciendo ahora se utiliza la planta directamente, no se hace una sustancia química para elaborar. Yo traje acá no porque quiero que sepan la historia, pero porque mucha gente habla de que ahora se usa el cannabis, que está de moda, que es una situación nueva. Y la verdad que es mentira. Porque fíjense que ya en 2700 años antes de Cristo aparecían registros del uso del cannabis en la medicina. Y todo lo que está acá, así en un salto bastante grande, todo esto es antes de Cristo, hay registros en todas las culturas de que el cannabis se utilizaba como en la medicina en distintos tipos de dolencias. En el siglo, haciendo un salto así olímpico, llegando al siglo XIX hasta el siglo XX, comienza a aparecer ya, por ejemplo, en la farmacopea, que es el registro que hay en todos los países del mundo de la medicación que se usa en Estados Unidos en el año 1850. En el año 1931 se crea en Estados Unidos esta Oficina Federal de Narcóticos, que se prohíbe el uso de la marihuana o del cannabis, que es lo mismo, y que tiene que ver con lo que les contaba, que muchos piensan que aprovecharon la volada para meterla ahí por la gran fuerza que tenía la industria del cáñamo y la incipiente industria del plástico. En el siglo XX empieza a haber un proceso interesante de despenalización del uso del cannabis, ¿no? Y entonces yo traigo acá a Estados Unidos porque es el imperio y porque Argentina igual, desde el punto de vista farmacológico, cuando Estados Unidos o la Unión Europea aprueban una molécula, Argentina inmediatamente la aprueba por norma, por ley. Nuestro organismo regulador, que es el ANMAT. Bueno, comienza en el 76, en el 72 ya empieza a decir que recomienda la despenalización, en el 76 dice que tiene una necesidad médica, en el 78 dice la FDA, que es el organismo regulador, que quiere que entre como suplemento para
como uso compasivo, que son aquellos remedios que se usan cuando todavía no están aprobados, pero que demostraron cierta eficacia. En el 90 aparece algo muy interesante, que los investigadores descubren en animales de experimentación que hay receptores para el cannabis. ¿Eso qué quiere decir, receptores para el cannabis? Que en el organismo existen algunos receptores que pueden tranquilamente la marihuana fijarse esos receptores. Y en el año 90, muy poco tiempo después, en el año 92, se descubre lo que se llama un sistema de endocannabinoides. ¿Qué quiere decir eso? Que en el organismo hay proteínas que se combinan y tienen una estructura muy parecida al cannabis. Esto algo parecido pasó con la benzodiazepina, y lo que se encontró que pareció también que aparecían receptores muy parecidos. O sea, como que en el cuerpo hay estructuras que pueden recibir muy bien el cannabis, especialmente alojadas en el cerebro, es donde más se encuentran los receptores. Y esto entonces provocó una situación de impacto directo en todo lo que hizo las investigaciones con el uso del cannabis. La sacó un poco de la sombra, ¿no? Esto en el año 90 del siglo pasado. Cuando llegamos a este siglo, entre el año 2000 y el 2017, por ejemplo, en Estados Unidos hay 29 estados que legalizan el uso del cannabis medicinal. Y además hay 8 estados más que lo legalizan también para el uso recreacional. En el año 2010, en Inglaterra, se aprueba la venta del Sativex, que tiene CBD y THC. En realidad, no fue tan efectivo, por lo que les contaba antes, porque se hace en forma química, y ahí es cuando se empieza a ver que cuando los pacientes usaban directamente de la planta, tenían más efectividad que cuando lo pasaban a la parte química. Bueno, los medios comienzan a tomar esto más fuerte, esto tiene una presión sobre los gobiernos, lo mismo pasó en Argentina. En el 2015 el gobierno federal de Estados Unidos remueve cualquier tipo de limitación que había para la investigación con el cannabis. En el 2015 además, acá enfrente en Uruguay, con la presidencia de Pepe Mujica, Uruguay es el primer país que legaliza el uso del cannabis para lo que se quiera, y hay clubes de cannabicultores con controles del Estado, y empieza a haber una producción en relación con la universidad para el uso del cannabis medicinal. Están trabajando porque hay muchos intereses creados, y con esto me estoy refiriendo a industrias que no quieren que esto que siga esta vía, y que entonces interfieren con muchos de los procesos que se están haciendo, tanto en investigación como para el uso del cannabis. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud, que teóricamente es un organismo neutral, donde todos los países del mundo participan, bueno, pero de neutral no tiene nada. Hasta ese momento no se pronunciaba en nada, y se pronuncia y dice que el cannabis, lo pueden ver en la página de la OMS, es la droga ilícita más usada, más cultivada, más traficada en todo el mundo. Y entonces dice, bueno, esta situación de prohibición, en realidad, aquellos que siguen planteando que eso está prohibido y que no se hable, es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? En general nunca es demasiado efectivo. ¿Qué pasó en la Argentina? En la Argentina hubo un grupo de madres, fundamentalmente, y algunos padres, pero fundamentalmente madres, con hijos, con pacientes con epilepsia refractaria, muy grave, que me vinieron a ver una vez al Hospital Ramón Mejía, a donde trabajamos juntas con Estela, y me vinieron en el año 2015 más o menos. Yo ya sabía porque venía leyendo, pero no sabía demasiado. Entonces me preguntaron si yo no quería trabajar con ellos. ¿Hablo más despacio? ¿Estoy hablando muy rápido? Bueno, pero le voy a hacer caso. Entonces yo dije que me den ese verano, me acuerdo, para que yo lea y estudie. Me puse en contacto con un investigador es un investigador principal que trabajó con una industria, con el cannabis, y entonces comenzamos a trabajar, yo empecé a trabajar con este grupo de madres, pero en realidad todo el mérito es de ese grupo, especialmente de madres, que estaba ahí, gente que está en Cameda, que es Cannabis Medicinal Argentino, es una ONG, gente que estaba en Mamá Cultiva, y había otros integrantes, que empezaron a transitar este edificio, de arriba para abajo, donde acá se hicieron algunas reuniones, pero yo vine a una porque me pidieron que venga como investigador del CONICET para dar las evidencias científicas, pero no tenía ni la tolerancia ni la perseverancia de estas madres, hacían algunas preguntas con mucha soberbia que me molestaba,
Y entonces viene esa charla, no viene más, pero ellas no tuvieron esa actitud. Venían, se aguantaban todo, seguían hablando, seguían convenciendo, que es bastante típico de nosotras las mujeres, con esa perseverancia. Y entonces lograron que un día que me invitaron, todos los bloques en este país, que está bastante alterado, todos los bloques votaron a favor y se sancionó esta ley. Y luego se hizo una reunión en el Senado, que ellas hicieron lo mismo en el Senado, y también me invitaron, digo porque yo aparezco en algunas fotos, porque ese día estaba ahí, porque yo hablé, pero fue mínima mi contribución, o sea, fue dar la parte científica. El trabajo fuerte de convencimiento lo hicieron este grupo que acabo de mencionar, y todas las senadoras y senadores votaron a favor, y entonces finalmente salió la ley, y se firmó un decreto reglamentario en septiembre del año pasado. Estoy hablando todo presente actual. ¿Esta ley es buena? Es una ley tironeada, es una ley que ya desde el vamos se llama de investigación. En Argentina los investigadores de CONICET desde el año 63, 64, no necesitamos ninguna ley para investigar. Podemos investigar lo que queremos siempre y cuando estén aprobados por el Comité de Ética de los lugares que trabajamos. O sea, nosotros no necesitábamos ninguna ley. Es una ley que está tironeada por alguna gente que estaba en contra de que se haga la ley, que saben escribir cosas de la ley donde agregan una coma, como hicieron con el aborto, por ejemplo. Hay una coma que por eso el aborto no es legal en nuestro país. O sea, hay gente que sabe eso. Yo que no sé nada, lo leo y no me doy cuenta. Entonces hay una ley media tironeada, es una ley que solo incluye epilepsia, por ejemplo. Y esto cuando ya había bastante evidencia que se usa para otras patologías, que yo voy a hablar ahora. Esto porque tenía que ver con una cuestión de tipo más económica. Incluyen una situación que dice que el Estado tiene que dar gratis el cannabis. Y lo que dicen los que saben de estas ONG que mencioné, que aparece eso para que justamente la ley nunca se implemente. Porque ¿por qué va a tener que ser gratis? Si un paciente tiene una cobertura social, se lo tiene que pagar la obra social, porque el Estado va a tener que pagar. O sea, esto no. Entonces, está llena de esas pequeñas trampas perversas, pero también está lleno de gente sumamente valiosa, que fue la que estuvo empujando por la ley. En este momento hay una situación, me estoy deteniendo acá porque esta es la situación hoy. Por ejemplo, el CONICET, que está dentro de la ley, el presidente o el directorio del CONICET nombra delegados a 2 personas para que integren un consejo consultivo, que así lo dice la ley. Una de esas personas soy yo, porque yo soy investigadora del CONICET. Una única vez nos llamaron a este consejo consultivo, a marzo de este año. Ese consejo consultivo depende del Ministerio de Salud de la Nación. O sea que por ahora viene caminando en cámara lenta. Lo que se dijo que se iba a hacer, todavía el Estado sigue ausente, no está presente, pero también se empiezan a hacer cosas de hecho. Un compañero mío, Darío Andrínolo, que es investigador del CONICET en la Universidad de La Plata, comenzó a hacer un cultivo para investigar y de ahí tomar algunas muestras para ver algunas preguntas que todavía no tienen respuestas. O lo mismo se piensa con el INTA, algunos investigadores del INTA están empezando, porque lo dice la ley, a hacer cultivos. Pero bueno, tenemos algunos problemas en el INTA en este momento, como en el CONICET hay una restricción presupuestaria obscena, trágica, porque hace que años y años de trabajo con investigadores, uno trabaja mucho con un becario para que se doctore, por ejemplo, más de 5 años. Y si el sistema después no lo absorbe, lo que hace es lo pone en el SAISA para que se vaya. Es lo que está pasando hoy. Entonces somos nosotros que estamos trabajando en esto, no tenemos presupuesto. Lo mismo pasa en salud y lo mismo pasa en educación. Entonces eso también está impactando negativamente en la implementación de la ley. Bueno, esto es lo que les comentaba, que esto fue tapa, por ejemplo, en el Times, que es una de las revistas de mayor divulgación en el mundo. Aparece la hoja de cannabis, que la ven ahí, tapa diciendo el uso del cannabis en la medicina. Por eso digo que acá ya los que quieran tapar el sol con un dedo no funciona, ¿no? Esto es simplemente para mostrarles, es una forma de buscar publicaciones. Y entonces, las publicaciones científicas, de lo que uno como investigador hace publicaciones en revistas científicas. Fíjense, esta es la curva como creció las publicaciones en forma exponencial en los últimos años. O sea que esto es imposible, ya está todo el sistema científico trabajando sobre
el cannabis en la medicina. Inclusive de manera mucho más popular, si uno pone en Google la palabra cannabis medicinal, acá en Argentina, en menos de, como hacen ellos, 0,43 segundos, aparecen 15.400.000 resultados. Estoy contando esto como para mostrarles que hablamos de un tema que todo el mundo está hablando, ¿no? Bueno, algunas cosas se saben y otras no. Los receptores de cannabinoides, que cuando uno da cannabis es lo que yo conté antes, que se descubrió que hay receptores, se localizan fundamentalmente en el cerebro y estos receptores están implicados, no se sabe demasiado bien los mecanismos de acción. Como en general no se sabe demasiado bien los mecanismos de acción de casi ninguna de las moléculas que usamos. Uno puede deducirlas, como hacemos ahora, pero no es que se sabe con certeza. Pero están implicados en todos los procesos que incluyen el apetito. ¿Me quedé sin micrófono? Señor, me dejó sin micrófono. Hay un señor que está acá que está tocando.